Hipertensión arterial y nutrición. Vamos a empezar por qué es la presión arterial, ¿verdad? Entonces ustedes llegan a la farmacia y se miden la presión y les dicen un número y perfecto. Pero ¿qué es esa presión? ¿De dónde vienen esos números, verdad? Entonces vamos a hablar de que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre cuando fluye por nuestras venas y arterias, cuando bombea por nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces toda esa sangre va a generar un movimiento, como ven ahí, de las venas y arterias que se van a expandir. Entonces, tenemos que medir eso porque no puede ser excesivo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos números de la presión arterial. ¿Por qué? Este es nuestro corazón cuando bombea. Si ustedes ven, el corazón bombea y se vuelve a llenar. Ahí están los dos números que nosotros tenemos usualmente cuando nos vamos a tomar la presión. Entonces, ustedes les dicen la sistólica tanto, la diastólica tanto. Bueno, ¿qué es ese término? Ok, la presión arterial sistólica es el valor más alto que nos da, ¿verdad? Que es un número más alto, que corresponde a la presión cuando el corazón late, es decir, cuando el corazón estripa para sacar toda la cantidad de sangre que tiene adentro, ¿verdad? Esa es la presión más alta. La diastólica es la presión más baja, es decir, cuando el corazón está en reposo y se está llenando de la sangre que bombeó por nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre ambas. Una es cuando se contrae el corazón y otra es cuando está en reposo, ¿verdad? Y de ahí vienen esos dos números. ¿Por qué necesitamos saber esos dos números? Bueno, porque tenemos esas dos presiones distintas en nuestro corazón. Entonces, tenemos que medir ambas para saber que ambas están bien y están correspondiendo a lo que debería ser. ¿Cuánto debería ser la presión arterial en una persona? Ok, entonces hablamos mucho de que el dato nos dicen 120 sobre 80 milímetros de mercurio, que es la medida que se utiliza para la presión. 120 siendo la sistólica y 80 siendo la diastólica. Es decir, con lo que aprendimos ahorita, 120 cuando el corazón bombea y 80 cuando el corazón se está llenando o está en reposo. ¿Ok? Este es el rango normal de presión arterial, es decir, el rango que deberíamos andar todas las personas. Hay personas que tienen presión más alta y hay personas que tienen presión más baja. Lo que vamos a enfocarnos ahorita es la presión más alta, ¿ok? Es por alguna razón que le dicen que la hipertensión es el asesino silencioso, ¿verdad? Entonces, por eso es que le estamos dando muchísimo más enfoque a la presión arterial alta. Ok, entonces, ¿qué es hipertensión? Hipertensión es, como decimos ahorita, cuando esa presión está excediendo los límites que deberían ser, ¿ok? Son niveles mucho más altos y van a tener efectos mucho más dañinos en nuestro cuerpo. No solamente en el corazón, sino en el resto de nuestro cuerpo. Entonces, si la presión normal que deberíamos tener es 120 sobre 80, ¿cuánto sería la presión que ya consideramos que no es normal? ¿Ok? La presión que ya no es normal está aproximadamente 140, 190, 140 a 90 o para arriba. ¿Ok? Entonces ya esto es un rango que es elevado de presión arterial. Ahí donde ya nos tenemos que preocupar. ¿Qué es lo que pasa? No significa que porque yo tuve una medición de presión así de alta, ya soy hipertenso. Esto es una cuestión que tiene que ser diagnosticada por un médico. ¿Qué es lo que hace el médico? El médico lo que va a hacer es medir la presión varios días, ¿verdad? Probablemente una semana seguida, en la misma condición, es decir, en la mañana, en reposo, ¿verdad? Todo este asunto para ver si yo tengo durante toda esta semana la presión de 140 sobre 90, ya estamos hablando de una hipertensión arterial. Entonces ya ahí tengo que preocuparme. ¿Qué tengo que hacer de tratamiento? ¿Qué tengo que hacer en cuanto a mi estilo de vida? Eso es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Ok? ¿Qué es lo que causa esa presión arterial alta? ¿Verdad? Hay varias cositas que nos van a causar que esa presión sea muy alta. Usualmente la más común es esta que está aquí, la formación de placa arterial. Esa placa arterial que ustedes ven de color amarillo es grasa que se acumula en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a subir de peso o acumular grasa o no comer tan bien o no hacer ejercicios, esa grasa se va a acumular en donde pueda encontrar espacio.
y a veces ese colesterol malo que le llamamos, pues donde encuentra su espacio es en las arterias y se mete dentro de la pielcita de las arterias. Eso se va a ir cerrando y cerrando poco a poco. Entonces, si ustedes ven aquí, ven que la sangre no puede circular normalmente porque su espacio es más reducido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va a ocupar muchísima más presión el corazón para mover esa sangre. ¿Por qué? Porque no tengo espacio para moverme. Entonces, esa es una de las primeras causas de la hipertensión arterial. Otra causa es que conforme pasa el tiempo y conforme pasa la edad, nuestras arterias se van a ir endureciendo un poquito. Y si nosotros tenemos malos estilos de vida, sumamos esa placa arterial con esos malos estilos de vida, pues se van a endurecer mucho más. Y como ven aquí, igual va a reducir el espacio por donde va a circular esa sangre. ¿Qué es lo que me lleva a eso? Eso me puede llevar a que yo, bueno, tengo presión arterial alta, puedo vivir normalmente, sí, pero tengo muchísimo más riesgo de que a mí me dé un infarto, que me dé un derrame, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que ya son, em, pues, mortales, ¿verdad? Entonces vamos a tener que vigilar antes para que no nos dé. ¿Qué es lo que pasa cuando se descubre que alguien tiene esto o tiene un infarto, ¿verdad? Y va al hospital. Em, lo que hacen es expandir esas arterias para que pueda pasar la sangre. Entonces se les hace una cirugía que se llama un stent. ¿Qué es lo que estamos evitando? Que no lleguemos a ese punto, ¿verdad? Que no lleguemos a un punto de emergencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede afectar todo esto? Eh, Me gustaría hablar mucho de la prevalencia o la cantidad de gente que tiene hipertensión en Costa Rica en este momento. Son números bastante alarmantes porque la primera causa de muerte en Costa Rica son las enfermedades cardíacas, ¿verdad? Entonces ahí pues tenemos un llamado de emergencia bastante fuerte en cuanto a eso. Y específicamente lo que es hipertensión o presión arterial alta, 38% de la población lo padece. Es decir, que de 3 a 4 personas de cada 10 es hipertensa. Si ustedes piensan, es un número bastante amplio, ¿verdad? Entonces, la importancia de que nosotros diéramos esta charla también es para concientizar un poco en que la gente tiene que vigilar esto. Y no solo cuando yo ya lo tengo, sino prevenir de alguna manera. ¿Qué es lo que me puede causar esa presión alta en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que puede pasar y puedo sentir? Si ustedes ven, pues tiene varios efectos, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos efecto número uno, desgasta los vasos sanguíneos de los ojos. Entonces usualmente vemos que las personas que tienden a tener presión arterial alta, pues resulta que ven un poquito más borroso o no pueden enfocar tan bien, ¿verdad? Entonces ya eso es una cuestión de un llamado de emergencia ahí. ¿Por qué no veo bien? No veo bien porque ya yo tengo los ojos afectados o será una causa externa como lo es la hipertensión. Entonces eso es sumamente importante de vigilar. Como los vasitos sanguíneos hacen cada vez más, tienen menos sangre o están más cerraditos, entonces pues obviamente pues vamos a tener afectación en los ojos. Otra de las cosas es que aumenta la posibilidad o la probabilidad de derrames, ¿verdad? Que ustedes saben que un derrame es un bloqueo de alguna arteria del cerebro en donde nos afecta usualmente lo que es motilidad, ¿verdad? Que se nos mueva bien la boca o que se nos cae un poquito la cara. Entonces ya esto es una cuestión muy importante que usualmente requiere hospitalización y terapia y todo esto. Entonces pues es algo bastante severo. Tenemos que también daña las arterias de los riñones, ¿verdad? Como no llega suficiente sangre o no llega la cantidad adecuada, pues los riñones no tienen la cantidad de sangre para cumplir sus funciones. Y no sé si ustedes saben, pero los riñones son los que filtran absolutamente todo en nuestro cuerpo y nos eliminan todas las toxinas y cosas malas. Entonces, si los riñones no están funcionando adecuadamente, pues ya tenemos un problemita ahí mayor, ¿ok? Y por último, pues claramente, ¿verdad? Como hablamos del corazón, pues aumenta muchísimo la probabilidad de infartos. Entonces, pues es algo que tenemos que vigilar y evitar. Prevención y tratamiento, y en esta parte vamos a ir un poquito más lento. Em, es importante que cuando ustedes los diagnostican, pues usualmente un médico les va a recomendar medicamentos y les va a mandar una pastilla. Y resulta que la gente se va para la casa y dice, pues perfecto, ya tengo pastilla, estoy súper bien, no me va a pasar nada.
Pues no, ¿verdad? Si seguimos con ese estilo de vida que nos llevó a tener una presión arterial elevada, pues entonces, pues probablemente esa pastilla dentro de un tiempo no nos va a servir adecuadamente, vamos a ocupar más dosis, vamos a ocupar más medicamentos, resulta que estoy mal de esta otra cosa y vamos a sumar medicamento tras medicamento, que es lo que no queremos. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Y mi enfoque, se los digo personalmente como nutricionista. El enfoque número uno de tratamiento para nosotros es que cambien los estilos de vida y cambie la alimentación. Ese es el número uno. Pero más que eso, no queremos llegar a que necesiten un tratamiento. Queremos llegar a prevenir em, esta enfermedad que afecta tanto. Entonces, em, vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento en general. ¿En qué me puede ayudar la nutrición? La alimentación saludable cumple papel esencial, como les digo, en la prevención y es la solución no farmacológica, es decir, no medicamento, más importante y más relevante que nos va a servir más, ¿ok? Entonces, de ahí viene muchísimo la importancia de esto. Vamos a ver ciertos alimentos que va a ser esencial incluir dentro de nuestra alimentación y algunos que deberíamos quitar o no consumir tanto, ¿ok? Entonces, empezamos por el número uno y yo me imagino que ustedes han oído, tal vez oyeron últimamente las semanas pasadas que fue la semana de concientización del consumo de sodio en Costa Rica, em, pues que el consumo de sodio afecta directamente lo que es la presión arterial. Entonces, ¿por qué? Porque la sal, que es algo que se come, va a afectar la cuestión del corazón o cómo se mueve mi sangre en las venas y arterias. Bueno, el exceso de sal tiene un efecto directo en los mecanismos que regulan la presión arterial. Es decir, los mecanismos internos que dicen, mira, necesito más agua, necesito menos agua, em, para que mi circulación sea adecuada. La sal, si yo consumo mucha sal, el cuerpo va a ocupar muchísima más agua para diluir ese sodio o esa sal. Entonces, ¿qué pasa? Entre más agua tengo yo, más volumen de sangre circula por mi cuerpo. Y si yo más volumen de sangre circula por mi cuerpo, pues mi corazón va a tener que trabajar extra para mover esa cantidad de sangre. ¿Ok? Entonces, de ahí viene que el sodio afecte muchísimo la presión arterial. ¿Ok? ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto al sodio? A veces la gente dice, bueno, tengo que comer mi comida sin sabor, sin sal, sin nada. Bueno, no tenemos que ir en una cuestión tan extrema. Recomendaciones. Sazonar principalmente los alimentos con condimentos más naturales. Es decir, en vez de consomés que tiene muchísima cantidad de sodio y de sal, pues utilizamos condimentos como ajo, cebolla, culantro, orégano, todo ese tipo de olores que dan el sabor a la comida. A veces tenemos la noción de que para una comida que no me sabe a nada es porque no tiene sal. Entonces agarramos el salero y le empezamos a echar sal a nuestra comida. Entonces hay que cambiar esa noción de que la sal es sabor, ¿verdad? Sino que hay un montón de condimentos que nos pueden ayudar, que son naturales y que no nos van a dañar. ¿Ok? Consomés, sazones completas, todo ese tipo de condimentos pues van a venir muy, muy cargados de sodio. Otra recomendación es no tener salero en la mesa. Si yo tengo un salero en la mesa, es muy probable que yo le agregue sal extra que no necesito. Tal vez porque me gustan más las cosas saladas o algo así, pero entonces yo voy a agarrar y voy a echar muchísima más sal. Entonces, una de las primeras recomendaciones que se dice es eliminar el salero de la mesa. ¿Ok? Eh, una de las recomendaciones más importantes aún es evitar alimentos enlatados o conservas. No del todo, tal vez, porque son parte de nuestra alimentación, pero sí tratar de que no sean tan comunes. ¿A qué me refiero? Los atunes, qué sé yo, los hongos enlatados, el maíz dulce enlatado, el palmito, todas esas conservas son realizadas en lo que es vinagre con sal. Entonces, hay gente incluso que se toma lo que es el caldito de la conserva, pues eso tiene cantidades industriales de sal que no necesitamos, ¿verdad? Que son exclusivamente para la conserva. Entonces, recomendación.
podríamos o evitar, ¿verdad? Ese tipo de enlatados o si es necesario, por ejemplo, utilizar unos garbanzos enlatados, darles una enjuagadita primero con agua, botar todo el líquido y quitarle un poquito ese sodio extra que tiene, ¿verdad? Para evitar, pues, consumir en exceso. Otra de las cosas es limitar el consumo de embutidos. Los embutidos pues son realizados con lo que es los sobrantes de las carnes y agregan un montón de condimentos y de conservantes que son altos en sodio. Entonces los embutidos todos tienen con una gran cantidad de sodio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar opciones de embutidos que tengan menos sodio o tratar de no utilizar del todo ese tipo de alimentos, ¿verdad? Utilizar más carnes frescas, ¿verdad? Todo ese tipo de, de comidas o de proteínas que nos sirven más y que no van a tener tanto sodio. Hay una opción, por ejemplo, de una cosa que se llama no sal en los mercados, ¿verdad? Que es una sal con menos cantidad de sodio pues también se podría usar eso, lo que pasa es que a veces la gente pues no le gusta un poco el sabor que da, ¿verdad? Entonces pueden probarlo, pueden ver si les gustaría. Número 2, aumentar el consumo de fibra. ¿Por qué tenemos que aumentar el consumo de fibra? ¿Verdad? Hablamos mucho de que panes integrales, cosas integrales, cosas altas en fibra. em, lo que pasa es que las personas pues tienden a no consumir la cantidad de fibra que deberían comer al día, que esta es 28 gramos. Es muy difícil que la gente consuma esa cantidad de fibra. Entonces, pues el enfoque es agregar más alimentos que contengan más cantidad de fibra, ¿verdad? Y usualmente pues vienen los alimentos empacados a jugar en esto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahorita de unas recomendaciones. El por qué. ¿Por qué necesito consumir fibra para la presión arterial? El consumo de fibra tiene un efecto indirecto en la presión arterial, ya que colabora con la reducción de los niveles de colesterol. Como ustedes vieron al principio, si yo acumulo mucho colesterol y mucha grasa, pues se va a acumular en las arterias y se forma la placa que vimos. Entonces, indirectamente la fibra, si yo consumo más, puedo reducir mis niveles de colesterol y no se va a acumular en mis arterias. Entonces ya ahí es un elemento muy fuerte y un aliado muy fuerte en lo que es nuestra alimentación y evitar y prevenir la hipertensión. ¿Qué recomendaciones? Pues preferir el consumo de alimentos integrales, lo que son panes integrales, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, harinas integrales, consumo de avena, por ejemplo, la avena especialmente integral, pues va a tener muchísima cantidad de fibra que va a ser más fácil de consumir en una porción pequeña, por ejemplo. Podemos elegir alimentos empacados que tengan un buen aporte de fibra. A veces, pues nos comemos una galleta que no nos llena nada, o una barrita o algún snack que no nos llena nada porque es puro aire, lo que le llamamos puro aire. Si un snack tiene buena cantidad de fibra, esa fibra, número uno, me va a ayudar a lo que estamos hablando y número dos, me va a llenar muchísimo más y voy a requerir menos comida durante el día. Entonces, eso es un aporte extra que tiene la fibra. Agregar más vegetales a la alimentación y esto es vital. ¿Por qué? Porque los vegetales pues tienden a tener muchísima cantidad de fibra, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que más falta en la alimentación en general. Pues ponen una lechuguilla por ahí y ya resulta que ya comí vegetales. No, idealmente debería ser una taza de vegetales al día o a cada tiempo de comida. Entonces, pues si yo agrego más vegetales, voy a consumir más fibra en general. Y preferir consumir las frutas enteras, es decir, evitar consumir lo que es en batidos, ¿verdad? Porque cuando yo hago un batido, pues se va a perder un poquito lo que es la fibra. Y preferir incluso consumirlas con cáscara, por ejemplo, la manzana, ¿verdad? Que hay gente que no le gusta porque no le gusta la cáscara, la pelan, pues ahí están perdiendo la mayor cantidad de fibra y de nutrientes en general. Entonces, preferir las frutas con cáscara es una buena opción. Número 3, consumo adecuado de grasas. ¿Por qué? Bueno, claramente, como hablamos al principio, pues evitamos que aumente el nivel de colesterol en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros utilizamos grasas que son nada adecuadas, sustituyendo las grasas que usualmente no nos sirven tanto, pues nos va a ir muy bien. ¿Por qué? El disminuir el consumo de grasas malas, es decir, las grasas que llamamos saturadas,
y aumentar el consumo de grasas buenas, o las que llamamos insaturadas, evita la formación de placa en las arterias. ¿Cuáles son las grasas que son malas? Usualmente son de origen animal. Vienen usualmente, por ejemplo, el pollo que tiene la pielcita encima, pues esa pielcita usualmente es grasa y es grasa saturada. El gordito de lo que es un bistec de cerdo, o tal vez un bistec de res, ¿verdad? Que vemos esa parte blanca, pues usualmente son grasas saturadas. La grasa que proviene de los lácteos, por ejemplo, también es de origen animal y es también saturada. Entonces esas son grasas que buscamos como no consumir tanto. ¿Cuáles son las grasas buenas o insaturadas? Todas las grasas que provienen de origen animal. Aceite de oliva, aceite de girasol, em, aceite de canola, el aguacate es una grasa insaturada, ¿verdad? Entonces, pues deberíamos consumir un poquito más de ese tipo de grasas que son de origen vegetal. Recomendaciones, entonces, pues utilizar estas grasas que son aceite de girasol, de canola, de oliva, todos esos están bien en cantidades adecuadas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que siempre siguen siendo pues grasas, ¿verdad? Preferir productos lácteos que sean descremados o bajos en grasa. Como hablamos ahora, pues los lácteos tienen grasas de origen animal, entonces pues tratamos de quitar esas grasas y usar un alimento que sea pues bajo en grasa o descremado para evitar esa situación. Evitar el consumo, volvemos a los embutidos o de carnes muy grasosas, porque usualmente pues son las que tienen la mayor cantidad de grasas saturadas en nuestra dieta. Ojo, no significa que yo no voy a consumir carnes del todo, sino asegurarme de que esas carnes son lo más limpias posibles, es decir, que no tengan grasita encima, quitarle la piel al pollo, ¿verdad? Que es ese tipo de cosas que nos va a acumular la grasa. Comer frutas y vegetales. Esto claro está que está recomendado para cualquier persona, esté sana o no, ¿verdad? La recomendación siempre va a ser comer frutas y vegetales, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la idea es incluir, bueno, ¿por qué? Aparte de la cantidad de fibra que aportan, como hablamos ahorita, pues el consumo de frutas y vegetales es vital para el aporte de lo que es nutrientes, como calcio, magnesio, vitamina C, vitamina B. Todo este tipo de nutrientes pues van a generar cierto, como les digo, cierto efecto en nuestro cuerpo que va a ayudar a que el corazón funcione de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tratar de incluir la mayor cantidad de vegetales posibles, ¿verdad? Por ejemplo, como dijimos anteriormente, preferir las frutas y vegetales con cáscara. Em, Procurar que agreguemos frutas y vegetales de colores variados. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces incluimos, resulta que yo solo como lechuga o solo como tomate. Y ese es el único vegetal que yo como durante todos los días. Ahí estamos perdiendo, por ejemplo, nutrientes que puede tener la zanahoria que no tiene el tomate. Entonces, ¿qué es la recomendación? Frutas y vegetales de colores variados. Un detalle importante, debemos evitar el exceso de frutas, ya que debemos recordar que tienen azúcar, ¿verdad? Las frutas son buenas, pero tienen un azúcar que se llama fructosa, que si se consume en exceso, pues también nos puede afectar. ¿Cuál es la recomendación? 2 porciones al día de fruta y no va a haber problema de nada. ¿Qué recomendaciones en general para el estilo de vida? Ejercicio, alcohol y no fumado son los más importantes. 30 minutos de actividad física intensa o moderada diaria, ¿ok? Si queremos mantener nuestro peso y mantener un estilo de vida saludable, pues agregar 30 minutos al día o por lo menos 2 horas y media a la semana, distribuido en varios días, va a ayudar a que, número uno, pues los niveles de colesterol bajen, mantengamos o reduzcamos nuestro peso si estamos en sobrepeso y mantengamos el corazón activo. Es decir, pues el ejercicio que yo sienta intenso, que yo me agite, que yo me mueva, pues va a hacer que el corazón trabaje y pues tenga una mejor forma. Hay que tener en cuenta de que el corazón también es un músculo. Entonces, pues hay que pues trabajarlo y entrenarlo. Alcohol. El alcohol provoca aumentos de la presión arterial, por lo que es recomendable pues no consumir en exceso, reducir la cantidad.
porque si yo padezco o tiendo a padecer presiones arteriales elevadas, un consumo crónico, un consumo usual de alcohol, pues va a mantenerme esos niveles de presión arterial bastante elevados. Y obviamente el no fumado siempre es recomendado, ya sea por las otras enfermedades que puede causar, y en el caso de la presión arterial, pues provoca un aumento de la presión y un endurecimiento, si se acuerdan lo que vimos al principio de la arteria, un endurecimiento de las arterias. Entonces, no queremos que se endurezcan porque si no, la presión arterial va a elevar. Otras recomendaciones generales. ¿Qué evitar? Yo sé que es difícil lo que voy a decir, es más fácil decirlo que hacerlo. Evitar manejar niveles altos de estrés. Obviamente, si nosotros mantenemos niveles muy altos de estrés, pues la presión de nosotros va a estar alterada o elevada. Entonces, tenemos que saber que cuando manejamos niveles altos de estrés, debemos tener una herramienta para canalizarlo e interiorizarlo. Es decir, ok, estoy estresada, ¿qué tengo que hacer? Voy a ponerme a escuchar música, voy a leer un libro cuando llegue a mi casa, voy a tratar de respirar profundo, contar hasta 10, todo ese tipo de cosas, a pesar de que suenan muy emocionales, pues tienen un efecto muy importante en lo que es la presión arterial. ¿Qué evitar? Nunca abandonar el tratamiento farmacológico ni modificarlo. Si el doctor les recomienda cierta cantidad de pastillas o cierta cantidad de dosis, nunca es recomendable dejarlo porque resulta que me siento bien, ni modificarlo de ninguna manera, a menos que él me diga, o el médico me diga, o la doctora me diga. Esto es sumamente importante porque hay gente que abandona el tratamiento a medio camino porque se sienten bien. Evitemos el aumento de peso. Si nosotros tenemos un peso normal, tratemos de mantenerlo. Em, el aumento de peso, conforme yo voy agregando kilos a mi cuerpo, pues voy agregando kilos a mi corazón también. Y estos kilos pues van a tener un efecto también directo en la presión arterial que necesitamos evitar. ¿Qué hacer? Pues mantener un registro de presión arterial usual. Hay gente que a veces se les pregunta en la clínica cuál es su presión arterial normal. La gente no tiene ni idea. Entonces es bueno saber hacer un chequeo, por ejemplo, de una semana seguida durante todos los días para saber más o menos por qué rango anda mi presión arterial. Resulta que hay mucha gente que es hipertensa y solo se da cuenta cuando una vez el médico les tomó la presión y resultó que estaba altísima. Entonces, mantener un monitoreo nos damos cuenta si está salido del rango normal que nosotros tenemos. Igualmente, mantener un chequeo médico constante, no solo de lo que es el corazón, sino de todas las enfermedades. Siempre es recomendable pues ir al médico, prevenir enfermedades más que controlarlas y controlar adecuadamente otras enfermedades que también nos puede afectar. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes también tiene un efecto muy importante en lo que es la presión arterial. Entonces, también vigilar por ese lado lo que es otras enfermedades que pueden causarme que empeore. ¿Ok? Em, Básicamente, esto es un extracto de lo que es, pues, un conocimiento tan amplio como lo que es la presión arterial. Mi recomendación siempre es y va a ser que si ustedes tienen dudas en cuanto a si ustedes son hipertensos, acudan al médico, acudan a la clínica, acudan al EVAIS. No tengan miedo de tener un tratamiento o tener un chequeo o tener un control, porque es mejor saber desde antes que darme cuenta cuando pasa algo más severo, ¿verdad? Entonces, es importante que estén chequeándose, que estén comiendo saludablemente, no solamente cuando yo ya lo tengo, sino para prevenir, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Em, Fíjense muy bien lo que comen, fíjense muy bien lo que em, entra a su cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de lo que es pues los embutidos y todo este tipo de cosas, pues a veces no nos damos cuenta y cuando van a un control con un nutricionista o cuando van a un control con un médico, resulta que nuestra alimentación no es tan adecuada como pensamos, ¿verdad? Entonces, pues con esos detallitos y esos 5 tips importantes, pues vamos a tener una modificación del estilo de vida y pues prevenir, ojalá, si alguno de ustedes lo padece, también tratarlo y evitar pues tener que consumir tantos medicamentos. Nutrisnack les agradece la atención y la asistencia a esta charla.